Bendiciones. Vamos a continuar con la grabación de nuestro video número 17. Estamos analizando el libro de Filipenses y estamos en el capítulo número 2, los versículos desde el 5 hasta el 7. Y el tema en general es esto. Estamos viendo la teología de nuestro altruismo que abarca el capítulo 2 desde el 1 hasta el 11. Pero que vamos a mirar ahorita la aplicación de los versículos anteriores, los que miramos en el video número 16, donde hacemos la aplicación. En estos momentos vamos a hacer la aplicación. ¿Cómo vamos a aplicar lo que hemos leído? Bueno, estamos hablando acerca del altruismo en el video número 16. Ahora, saber cómo Pablo nos muestra las tres etapas del altruismo. Voy a hacer una lectura del 5, 6 y 7. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Voy a leer el 8 también. Dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aunque voy a analizar nada más los versículos 5, 6 y 7, he leído el 8 para tenerlo también como referencia. Lo que encontramos aquí son las tres etapas del altruismo. ¿Cuáles son esas tres etapas del altruismo? En mi subtítulo escribí, evaluar el presente. Pablo está hablando acerca de Cristo Jesús, cuando habla a los filipenses y les dice que haya pues en ellos, en los filipenses, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Tenemos que entonces recordar, regresar al momento en que se tomó la decisión de que nuestro Señor Jesucristo viniese a la tierra para ser engendrado en María. Y ahí tomar la forma de un bebé, tomar la forma de un niño y después crecer hasta llegar al momento en que se va a iniciar su ministerio, los 30 años de edad aproximados, y va a estar 3 años más o menos enseñando, educando a los judíos, hablándoles acerca de que Él era el Mesías prometido. Generalmente aceptamos como un hecho de que el Señor Jesús vino porque no había nadie más que pudiera morir por los pecadores. Tenía que ser Dios mismo. Tenía que ser un sacrificio aceptable, un sacrificio que pudiera cubrir, pudiera cargar en sus espaldas, en este caso nuestro Señor, los pecados de toda la humanidad. Por supuesto, los pecados de la humanidad que quiera que sus pecados sean perdonados. La parte de la humanidad que no cree en el cristianismo y que no quiere que sus pecados sean perdonados, no va a gozar o no puede gozar de estos beneficios. Tiene que ser algo que sea dar. Yo doy, dice Jesús, doy mi vida para salvar a los pecadores, pero el pecador dice: yo me arrepiento de mis pecados y quiero entregar mi vida al Señor. Si se hace de esa manera, entonces hay una reciprocidad entre la salvación que el Señor ofrece y el pecador que es rescatado de las garras de Satanás. Mientras la persona no quiera salir de las garras de su pecado, de donde está inmerso en su pecado, entonces no puede obtener esa salvación, no puede obtener ese perdón. Discúlpeme usted si acaso se siente ofendido por esta aseveración. Bien, vamos entonces al pensamiento, el actuar de nuestro Señor Jesucristo. Estando en los cielos, Él va a evaluar el presente. Antes de venir a la tierra, Él va a evaluar su presente, va a evaluar su situación, va a considerar si es adecuado dejar toda su posición, la posición que tiene como Dios, y venir a la tierra para hermanarse con los humanos, o si no es conveniente. Y la aplicación inmediata de ese párrafo, que obviamente lo encontramos en el versículo 6, donde dice: el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él viene a la tierra y evaluó perfectamente su estancia, su estadía con Dios, y viene a la tierra. Entonces, al venir a la tierra, voluntariamente dejó muchas de sus posiciones, muchas de sus circunstancias con Dios, y en la tierra se hermanó con los más sufrientes. Cuando usted y yo nos convertimos en cristianos, si acaso los que me están viendo son cristianos, y si no son cristianos, bueno, en estos momentos usted también puede evaluar su presente.
Repito, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, nosotros evaluamos todas nuestras situaciones en las cuales estábamos antes de convertirnos en cristianos. ¿Cuál era nuestra condición en el momento en que no éramos cristianos, antes de serlo? Bueno, dígase lo que se diga, diga lo que diga el humanismo, digan lo que digan las personas que no les importa su vida, su situación, éramos pecadores. Y con la palabra pecadores abarco toda la situación, toda la gama del pecado que en el mundo existe. Si quiere usted escuchar algunas frases, puedo decir que éramos fornicarios, adúlteros, tomadores, bebedores de vino, groseros, ladrones, asesinos, criminales. Piense usted en lo peor de una penitenciaría y entonces usted tiene una idea de cómo éramos antes. Todo mundo, si alguien dice que no ha pecado, hace al Señor mentiroso. Así que todo mundo hemos sido pecadores, o somos pecadores. Una vez que ya reconocemos nuestro presente, tenemos que evaluar lo que Cristo Jesús nos ofrece. ¿Qué nos ofrece Cristo Jesús si nosotros nos convertimos en cristianos? No nos ofrece riquezas, no nos ofrece la curación de nuestras enfermedades inmediatas, físicas, no nos ofrece un cambio de estatus social, cambios de estatus políticos, no, simplemente lo que nos ofrece es una vida más allá, donde Él va a cuidar o va a tener protección, nos va a dar la protección a todos los que aceptemos ser sus hijos, ser hijos de Dios. Entonces, los que actuamos como para ser cristianos, analizamos ambas circunstancias, analizamos nuestro presente. ¿Me conviene quedarme donde soy borracho, fornicario, adúltero, donde soy hacedor de cosas negativas, donde soy mal hablado, donde soy ofensivo? ¿O prefiero abandonar todo eso e iniciar una nueva vida siguiendo a Cristo? Y las personas que voluntariamente toman la decisión de seguir a Cristo, entonces estamos imitando precisamente o estamos evaluando precisamente ese cambio de vida, ese cambio de ética, ese cambio de conducta. Los que no quieren cambiar, voluntariamente están aceptando pertenecer o ser hijos de Juan 8:44. Bueno, no de Juan 8:44, de lo que Juan menciona en el libro de lo que Jesús menciona en el libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 8, versos desde el 40, 41, 42, 43, 44, cuando hablando a los judíos les dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y vosotros hacéis lo que su padre quiere que hagáis. Bueno, yo he dejado ese padre al cual estaba inclinándome en mi tiempo pasado y me he convertido en una persona y he seleccionado un nuevo padre que me ha adoptado, nuestro Señor Jesucristo. Obviamente, cuando hacemos esa decisión, se trata de evaluar cada cosa que tenemos en nuestro presente pecaminoso. Y una vez que nos convertimos en cristianos, bueno, mirar las circunstancias por las cuales vamos a estar atravesando cuando somos cristianos. Nos convertimos en personas ricas, poderosas, nos convertimos en personas que somos importantes. No. Seguimos siendo las mismas gentes sencillas, pero el cambio es interno, el cambio es en nuestra alma, en nuestro ser. Por eso esa evaluación es importante para cualquier persona que quiere cambiar de modalidad, quiere dejar de ser hijo de Satanás y quiere convertirse en un hijo de Dios. ¿Cuál es la regla? ¿Cuál es la norma? Vea usted mis videos sobre el plan de salvación y ahí usted encontrará su situación muy personal. Véalos cuidadosamente desde el video 1 hasta el video 37, 38 que tengo y usted podrá encontrar cómo también usted puede escapar de sus pecados. Déjenme ver otra situación acerca de las etapas del altruismo. Decidió despojarse. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, como Pablo lo dice en el versículo 7, dice el texto, el capítulo 2 de Filipenses, verso 7, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces, cuando Jesús evalúa su presente, dice el texto, siendo en forma de Dios, no estimó su posición en la que estaba para ser igual a Dios. Pudo haber llegado a la tierra, pudo hacer uso de su poder en todas sus formas, pudo haber traído con él miles, millones de ángeles para que le brindasen protección armada, vamos a decir protección armada, en los momentos en que su pueblo, los judíos, están siendo
no totalmente esclavizados por los romanos, pero considerados simplemente como un pueblo que tenía que pagar los tributos a Roma como debía de ser. Y no estimó esa situación para venir a hacer una guerra como esperaban los judíos, una guerra, derrotar a los romanos y establecer un nuevo reino como el de Salomón en los siglos pasados, sino que nuestro Señor viene montado en un burrico, en un burro, y simplemente llega al templo y dice: yo soy el que soy. Por eso muchos judíos no lo aceptaron, porque no cumplía las expectativas que ellos tenían acerca del Mesías. Estudiando más la Biblia, usted puede entender los conceptos que estoy vertiendo en esta presentación. ¿Cuáles son los beneficios de convertirse en cristiano, de practicar el altruismo? ¿Cuáles son las ventajas de convertirse en cristiano y cuáles son las comparaciones que puedo hacer? Todas. Usted puede hacer comparaciones, puede mirar los beneficios, puede mirar las ventajas y al último tomar la decisión. ¿Le conviene a usted más permanecer en el estado en que está, o siendo persona que vive en el pecado? Y no importa que usted haga bien con su conocimiento, con su sabiduría, haga bien al resto de la humanidad. Pero no estamos hablando de ese tipo de bien, estamos hablando del perdón de los pecados que lo puede guiar a usted a la vida eterna. O usted no cree en eso, entonces quédese en la situación como está. Yo hice mis evaluaciones, sopesé qué era más conveniente para mí y decidí voluntariamente cambiar y convertirme en un cristiano. Cuando hacemos las comparaciones de la vida en Cristo y de la vida con Satanás, las diferencias son enormes, son demasiado grandes las diferencias que optamos, los que nos convertimos en cristianos, optamos por seguir el camino que nos ofrece nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué más hizo nuestro Señor Jesucristo? Bueno, decidió despojarse. Se decidió despojarse de las condiciones morales en que vivía. Obviamente, el estar conviviendo con Dios Padre y con Dios Espíritu Santo, no va a existir pecado en el área donde nuestro Señor Dios habita. No se admite el pecado en esos lugares. Es lugar santo, es lugar únicamente para la habitación de Dios y lugar para habitación de todos aquellos que creen en Dios cuando venga el día del juicio final. Así que decidió dejar ese lugar, vamos a decir, lugar celestial, y prefirió despojarse de esa situación y venir a vivir al mundo corrupto donde vivían los judíos. La ética. Obviamente llega a un mundo donde la ética mundanal que existe es la de la lucha del más fuerte, y el más fuerte es el que gana y el más débil es el que pierde. Y Jesús viene y cambia el modo de ver el mundo, cambia la ética e enseña esto a sus apóstoles, y los apóstoles lo retransmiten cuando se lanzan al mundo greco-romano para seguir enseñando lo mismo. Según el libro de los Hechos, la historia del nacimiento y expansión de la iglesia, que a propósito no es ninguna de las iglesias conocidas que usted puede mirar a sus alrededores en la actualidad. En el libro de los Hechos se habla única y exclusivamente de la iglesia que Cristo formó y cómo fue expandiéndose. Y el grupo, por supuesto, de los judíos que tenían sus creencias, y el grupo de los griegos que también tenían sus creencias paganas. Entonces va a ser una lucha de iglesias o de creencias. El cristianismo, que va abriendo ese paso en el mundo greco-romano, y la existencia de los grupos religiosos comandados por aquellos griegos o gentes de otras razas que adoraban estatuas, imágenes y les ofrecían sacrificios, más la existencia de los judíos, que eran el grupo monoteísta del cual va a salir el cristianismo. Fue difícil para los primeros apóstoles, para nuestro Señor Jesucristo, convencer a los judíos de que Él era el Mesías, porque Él vino a su pueblo y su pueblo lo rechazó. Un gran porcentaje de gente lo rechazó y lo sigue rechazando. Y un pequeño porcentaje de su pueblo, de los judíos originales, se convirtieron en aquel entonces, y en esta época también se siguen convirtiendo. Cuando analizan las Escrituras y miran que las profecías del Mesías concuerdan con lo que Jesús presenta de sí mismo. Ahora bien, la batalla que existe en el interior del ser humano. Existe una batalla porque al apartarnos del mundo, nuestro ser está embebido. Si hablamos del vicio del consumo del alcohol, vamos a decir que nuestro cuerpo está impregnado del alcohol consumido,
que obliga o impulsa o le dice a nuestro cuerpo que quiere más y que no podemos abandonar el vicio del alcohol. O los fumadores no pueden abandonar el vicio del tabaco. O los que consumen cualquier otra droga, marihuana, cocaína, heroína, cualquiera de esos enervantes, no pueden abandonar, se sienten que no tienen la fuerza para abandonar esas costumbres, esas situaciones negativas. Entonces hay una batalla interna. Ahora, en el aspecto moral, el hombre que tiene dos mujeres, la mujer que tiene dos maridos, o el joven y la jovencita que viven en amaciato sin tener una unión formal delante de las leyes de los hombres acerca de su unión sexual. Bueno, todo esto se le llama pecado. Y nosotros se nos ha enseñado en la actualidad, se nos ha enseñado que eso no es pecado y que cada quien tiene libertad de hacer con su cuerpo lo que quiera. Es una falacia, es una premisa falsa el aceptar esa idea de que usted es dueño de su cuerpo. No somos dueños de nuestro cuerpo. El dueño de nuestro cuerpo es aquel a cual pertenecemos. Si pertenecemos a Satanás, Satanás es el dueño de nuestro cuerpo. Si pertenecemos a Cristo, Cristo es dueño de nuestro cuerpo. Entonces, quien quiera que sea el dueño, vamos a hacer las cosas con nuestro cuerpo, las cosas que a nuestros dueños les agradan. Usted y yo, si somos pecadores, hacemos las cosas que le agradan a Satanás. ¿Le agrada a Satanás mentir? Claro que sí. ¿Robar? Por supuesto que sí. ¿Fornicar? Por supuesto que sí. Es mentiroso desde el principio. ¿Adulterar? Por supuesto que sí. ¿Robar? Todo esto le agrada a Satanás, y cuando nosotros hacemos esto con nuestro cuerpo, estamos haciendo lo que nuestro amo nos indica que hagamos. Pero cuando voluntariamente decidimos dejar esa ética, esa moral, y nos convertimos en cristianos, entonces tenemos un nuevo patrón, tenemos un nuevo amo, y entonces me convierto en siervo de la justicia, en siervo de nuestro Señor Jesucristo, en siervo de una ética adecuada, de una moral adecuada. Por eso, la cuestión es que cada ser humano tenemos una batalla interna para mantenernos firmes en el cristianismo. Quiera Dios que su batalla, si ya es cristiano, la esté usted venciendo para servir al Señor. Y si usted es pagano y sigue aún estando sirviendo a su patrón, el diablo, bueno, haga la intención de abandonarlo, si usted gusta. Si usted no gusta, bueno, entonces apague el video, no me mire más, no escuche más estas explicaciones y que nos veremos, o más que nos veremos, bueno, ya habrá un día de juicio final cuando usted entenderá lo que realmente sucede. Ahora bien, otro punto más que tenemos aquí es rendirse a la condición de los necesitados. Cuando Jesús dice en el verso 7, dice, se despojó a sí mismo y luego tomó forma de siervo, se hecho semejante a los hombres. Cuando decimos que tomó forma de siervo, se bajó a una condición no tan solo de un hombre, sino de un servidor de los hombres. Y cuando dice el párrafo del verso 7, hecho semejante a los hombres, es que también tuvo tentaciones, también tuvo deseos, también tuvo las intenciones, o más bien se le presentó la oportunidad de pecar, si acaso se le puede llamar una oportunidad, pero Jesús rechazó una y otra vez lo que Satanás le presentaba en bandeja de plata. Y nuestro Señor Jesús menciona y dice frecuentemente, sobre todo en el día de su bautismo, cuando estuvo los 40 días en el desierto, le dice a Satanás, dice, no tan solo de pan, ya después cuando le da la última oferta a Satanás, no tan solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y aquí viene lo increíble. El cristiano que vive de la palabra de Dios, Dios se encarga de proporcionarle los sustituyentes, lo que necesite para su vida en general, si seguimos los pasos del Señor. El Señor no desampara a sus hijos y siempre encuentra la manera de proveer para las necesidades primarias de los cristianos. Ahora, cuando Jesús realiza esa actitud, cuando realiza esa acción de rendirse a la condición de los necesitados y decide mejor convertirse en hombre e incluso se deja crucificar. Cuando él mismo dice que tomó la forma de siervo, verso 7, nos está diciendo que él descendió de su posición y adoptó una posición que es muy poca, que ofrece muy poco para la sociedad en la actualidad. Porque si usted es persona que en el mundo en el cual vive tiene vamos a decir, los grandes beneficios de lo que su sociedad le proporciona, ¿es usted importante en su sociedad? ¿Es usted persona de recursos monetarios suficientes? ¿Es usted una persona que tiene un conocimiento intelectual respetado entre su comunidad?
Entonces difícilmente usted va a abandonar esas características, esa situación para convertirse en un servidor de los demás. Por eso, aquel que lo hace, aquel que decide abandonar aquella posición y la mira nada más como un gozo temporal, un gozo terrenal, y prefiere mejor el gozo eterno de estar con el Señor, va a sufrir. ¿Por qué va a sufrir? Porque no todos quieren o no todos queremos abandonar nuestras posiciones privilegiadas, entre comillas, privilegiadas en el mundo en el cual estamos para vivir como servidores de Cristo. En la realidad de nuestro Señor Jesucristo, Él no se convirtió en un asceta, no se convirtió en un gurú que estaba allá apartado y que hacía, todo el mundo iba a visitarlo para ver qué cosa realizaba. No se fue a las montañas a retirarse, a vivir en una cueva como muchas personas durante el primer siglo y segundo siglo, tercer siglo todavía, lo hicieron para mostrar así su cristianismo. No se trata de eso. El que se convierte en cristiano no se va a apartar de los demás. El que se hace cristiano tampoco va a castigar su cuerpo. ¿Cuántas veces no ha mirado usted, o quizá usted mismo lo ha experimentado si no ha sido cristiano, las largas procesiones de personas que acuden en ciertos días, ciertas fechas especiales del año, y van caminando y cargando pesadas cruces de madera, tratando de imitar la pasión de nuestro Señor Jesucristo? Y algunos van no haciendo todo eso, pero van golpeándose las espaldas con pequeños latiguillos, y se van golpeando las espaldas y van sangrando, lastimándose su cuerpo. ¿Y qué hacen cuando ya acaba el periodo de festividades religiosas que su grupo religioso le impone? No se lo impone físicamente, pero se lo impone psicológicamente. ¿Qué es lo que va a pasar con usted? Bueno, usted después va a ser un practicante de las mismas cosas que hacía antes. Por un corto periodo de tiempo, una semana posiblemente, es usted una persona religiosa, una persona que expone cómo debería ser la actitud de todos los que siguen esas procesiones religiosas. Pero seamos honestos. Una vez que ya termina esa festividad y se le acaba el fervor, usted vuelve a caer en las mismas cosas de antes. Golpea a su mujer, maltrata a sus hijos, habla palabras deshonestas a otras personas, maltrata a sus niñas, no entiende la cuestión de lo que es la ética moral y considera como muy normal las cosas que en la sociedad subsisten o existen en la actualidad. Entonces, esa es su realidad. Pero cuando nosotros abandonamos estas cosas, no somos ascetas, no vamos a estar mostrando en nosotros mismos estas actitudes. Al contrario, ¿qué es lo que va a hacer un cristiano, una persona cuando se convierte en cristiano? Y mire lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo se rindió a la condición de los que tenían necesidad. Nuestro Señor Jesucristo realmente se envolvió totalmente, que miró, curó enfermos, alimentó a hambrientos, enseñó ética cristiana, enseñó puso las bases, los fundamentos del cristianismo, y después cuando ya se fue a los cielos, ya regresó y entregó su vida voluntariamente. Les dejó instrucciones a los apóstoles a que se lanzaran por todo el mundo y que enseñaran lo mismo. ¿O cree usted que el cristianismo surgió nada más así porque sí? ¿O que cualquier persona puede ser el puente entre la tierra y los cielos? No, no se puede. O sea, usted puede creer en una figura terrenal, puede usted creer en cualquier persona y cree que esa persona lo va a salvar. No es así. El único que tiene poder, el único intermediario entre los pecados que usted tiene y el Dios Todopoderoso es nuestro Señor Jesucristo. Cualquier otro intermediario que a usted le hayan enseñado o que en otras culturas se mencionen personajes de mucha historia, me refiero por ejemplo a Buda, me refiero por ejemplo a Alá, me refiero por ejemplo a las culturas orientales, donde dicen que los animales son dioses, que son intermediarios. Todo eso habla acerca de ignorancia cristiana realmente. Ignoran la palabra. Esta es la palabra que nos da a nosotros la información que necesitamos para poder cambiar nuestra situación terrenal. Por eso nos convertimos en cristianos, y ser cristianos no es nada más ser personas de miércoles y domingos. Menciono eso porque en la iglesia de Cristo la mayoría es costumbre reunirse los domingos de 10 a 12 y de 6 a 7, y los miércoles de 6 a 7 o 7 a 8, según como el grupo local lo decida. Y algunos grupos se reúnen los jueves.
Entonces, y eso es todo lo que muchos cristianos piensan, que con que yo asista a reunirme con los demás miembros de la iglesia el domingo y también asista el día miércoles y que también participe de la Santa Cena el día domingo y con eso consideramos que estamos bien con Dios. Falso. No es así. El cristiano tiene que mantener un envolvimiento total y completo, sobre todo con aquellas personas que tienen una condición de necesidad. Si usted ya es cristiano, ¿cuántos miembros de la localidad donde usted se reúne, cuántos cristianos del grupo donde usted se está reunido son personas que están en desventaja económica, desventaja social, que son muy vulnerables a las situaciones de su entorno? Debe existir. No creo que sea usted una parte de una sociedad de cristianos elegidos, escogidos y que solamente son brillantes y solamente personas, cada miembros o se aceptan miembros nada más que de los que tienen de $500,000 de pesos para arriba y que entonces esos sí son cristianos. Los demás, porque son pobres, no tienen derecho a ser cristianos. No es así. El cristianismo llega para todo mundo, para los que son muy ricos y también para los que son muy pobres. Los ricos con dificultad se salvarán, pero no hay imposibles para Dios, también pueden. Los pobres son los más que abundan en la iglesia de Cristo. Y entonces usted se convierte en cristiano y ser cristiano indica un envolvimiento total y completo. Así que cuando Pablo escribió a los filipenses y les mencionó que les dice, haya en ustedes este mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Y esa frase de que haya en ellos el mismo sentir que hubo en nuestro Señor Jesucristo, bueno, simplemente que veamos, que analicemos quién era nuestro Señor Jesucristo antes de venir a la tierra, quién era nuestro Señor Jesucristo mientras estuvo en la tierra y quién es nuestro Señor Jesucristo ahora que regresó a su lugar, que regresó al reino de los cielos y fue a preparar lugar para todos los que lo quieran seguir. ¿Quién es? Y cuando analizamos eso, entonces podemos mirar a la distancia, después de estos casi 2000 años de historia, la actitud que tuvo nuestro Señor durante sus 3 años principales, los últimos 3 años de vida terrenal, cómo se envolvió con la gente, cómo participó con ellos, cómo realizó acciones, actividades que para muchos eran locuras, pero no para él. Finalizo esta explicación en estos momentos del video número 17 y vamos a mirar el video 18 para seguir hablando en la próxima ocasión. Reciba bendiciones, que la pase muy bien, hasta luego.